Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté conmigo por la mañana, martes 12 de febrero del año 2019, dedicado al análisis de la realidad de nuestro país. Y en esta primera parte vamos a hablar sobre la instalación del nuevo gobierno, cuáles son las expectativas que se tienen de la nueva gestión que asumirá el próximo 1 de junio y este proceso de transición entre el gabinete saliente de Salvador Sánchez Serén con el gabinete que entrará del presidente electo Nayib Bukele. Y es un gusto para mí recibir a Mario Durán, secretario de Asuntos Legislativos de Nuevas Ideas, y también recibimos a Federico Anliker, secretario general de Nuevas Ideas. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Federico, bienvenido. Buenos días Mario, buenos días pueblo salvadoreño que nos está sintonizando. Gracias por tomar la invitación, Mario. Gracias, buenos días, Carlos. bienvenido. Buenos días. Un placer estar contigo y a todos los televidentes, muy buenos días. Bueno, gracias por tomar la invitación y si les parece vamos de lleno un poco a hablar diferentes temas. Federico, ayer brindó declaraciones el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, y mencionó que el primer reto del presidente electo constituye la gobernabilidad. Lo cito textual: construir entendimientos entre el Ejecutivo y el Legislativo van a ser un enorme desafío. Para romper un poco el hielo, Federico, desde la posición de Nuevas Ideas, ¿cómo se logran acuerdos entre el nuevo gobierno y la Asamblea para aprobar los diversos proyectos de ley? Bueno, de hecho, yo ayer lo manifestaba también en otros medios, de que es importante, claro, crear los puentes necesarios entre los distintos entes, tal como la Asamblea Legislativa con el gobierno central, pero también es responsabilidad de la Asamblea Legislativa y los diputados responderle al pueblo salvadoreño, así como nosotros también como gobierno central responderle al pueblo salvadoreño. Así que es una responsabilidad compartida, pero nosotros, claro, estamos dispuestos a hacer los acuerdos necesarios por el bien del país y por el bien de los salvadoreños. Lo pregunto de esta manera, Federico, porque revisando el Plan Cuscatlán en sus diferentes áreas, economía, fiscalidad, seguridad, va a requerir diferentes aprobaciones de proyectos de ley. Sobre todo en el tema fiscal aparece una serie de decretos o propuestas de decretos de ley que van a ser discutidos en la Asamblea Legislativa. Y mencionabas en función del bienestar colectivo. El punto es cómo se logra ese ejercicio, porque el ejercicio de la política y sobre todo la relación Asamblea-Ejecutivo suele ser un trabajo bastante marcado por la negociación. Mira, para ser un poco práctico, creemos de que los diputados debieron de haber entendido el mensaje de las elecciones pasadas y de estas, que si ellos no están del lado del pueblo, pues el pueblo simplemente les va a pasar la factura y los va a sacar de sus puestos, de sus curules. Así que es una responsabilidad más allá de un acuerdo con el gobierno central, es una responsabilidad que ellos tienen hacia la población salvadoreña. Los proyectos que están en el Plan Cuscatlán son proyectos que van a sacar del subdesarrollo del país, son proyectos, digamos, emblemáticos de polos de desarrollo, como el Plan Pacífico, que es el proyecto del tren, el aeropuerto, por darte un ejemplo, que vienen a traer empleo, vienen a generar empleo, vienen a generar inversión al país. Y claro, hay unos proyectos que sí necesitan de consenso de la Asamblea Legislativa, pero bueno, es también parte del gobierno central hacer esos acuerdos, pero como te digo, es también responsabilidad de los diputados hacer esos consensos también para que, y esas aprobaciones más que todo, para que el país pueda tener estas oportunidades. Retomando las palabras de Federico, Mario, hay un aspecto aquí que es significativo. Efectivamente, Arena y el FMLN han salido golpeados por los resultados electorales. Bueno, la muestra de eso es lo que ocurrió el domingo pasado, o antepasado sería en este caso. Hay un asunto que me llama la atención acá, porque en la práctica la configuración de la Asamblea Legislativa va a estar entre junio 2019 y mayo del 2021. Estamos hablando casi 2 años. Y los números lo presentan de esta manera. Arena y el FMLN suman 60 votos. Son los partidos de oposición. La pregunta es esta: ¿negociación y acuerdos o ejercer presión política o social? Mira, yo creo que nosotros tendríamos que tener claro lo que decía Federico, también el mensaje de la población, no solo el domingo de las elecciones anteriores, sino que a las elecciones de asambleas y alcaldes, ¿no? que se dijeron los diputados. Yo creo que el pueblo salvadoreño ha venido dando unos mensajes que los partidos tradicionales no han querido escuchar. Nosotros nos planteamos ahora en una situación en la que el Ejecutivo es de Nayib Bukele, ¿verdad? Y él pondrá a las personas que más crea convenientes en cada una de las carteras. Pero a nosotros nos corresponderá entregar propuestas de ley a través de las vías correctas, ¿no? Y la Asamblea de analizarlas, aprobarlas en favor del pueblo salvadoreño, ¿sí o no? Hemos estado viendo cómo múltiples diputados han salido en estos días hablando de endosar su apoyo al Ejecutivo, a Nayib Bukele, pero es que eso no es así. O sea, los diputados se deben al pueblo salvadoreño y en la medida que ellos hagan su trabajo
y cumplan con su tarea de legislar a favor del pueblo, el Ejecutivo y el Legislativo van a tener entendimientos todo el tiempo. Te digo por qué, porque las propuestas que salgan del Ejecutivo van a ser en favor de la gente. Lo que tú decías era cierto, porque es la forma antigua de hacer política. Las negociaciones del Ejecutivo con el Legislativo, eso se acabó. Nosotros no tenemos que negociar nada, o sea, nosotros tenemos que proponer, y en la medida que las propuestas sean correctas y sean a favor del pueblo y el pueblo las ve así, la Asamblea Legislativa tiene que legislar a favor de ellas. Yo no veo ningún problema en eso. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a ver una Asamblea Legislativa en la que todo se arregla por debajo de la mesa. Y eso no es correcto y no ha sido correcto nunca. Y nosotros hemos vivido 30 años de ese tipo de bipartidismo. Tú hablas también de que son oposición. Mira, hay una realidad. Hoy por hoy, si tú lo ves en números, puede ser que sí. Pero hay un perdedor y hay un perdedor aún mayor. El FMLN ha quedado en las lonas, no se reconoce incluso a sus dirigentes, han salido haciendo expresiones incluso soeces, tú las has podido ver en las redes sociales, miembros de la cúpula, que ha sido nefasto para mí. Creo que el pueblo salvadoreño también se da cuenta en lo que han caído ellos. El mismo Lorenzana, cuando tú hablas de sus declaraciones, hay mucho que leer entre líneas de lo que él está diciendo. No solo habla de la composición de la Asamblea Legislativa, también está hablando él de los errores que se cometieron, como la expulsión de Nayib Bukele del FMLN. Hay un reconocimiento de un sector muy pequeño adentro del FMLN, que al final de cuentas son los mismos de siempre. Ellos simplemente quieren iniciar una lucha interna para ver quién queda con los despojos de partido que tienen. El pueblo salvadoreño incluso se ha podido observar cómo la disminución del caudal de votos del FMLN prácticamente lo tiene para las próximas elecciones casi desaparecido. Te explico algo, fíjate que de los 262 municipios del país, tú solo tendrías que tomar 8 municipios en San Salvador, y con esos 8 municipios nosotros superaríamos el caudal de votos del FMLN a nivel nacional. Si lo quieres traducir en diputados y alcaldes, Nuevas Ideas y Nayib Bukele hubiesen ganado 196 alcaldías de las 262, 196 alcaldías. Y diputados, hubiesen sido 51 diputados. O sea, que sepan los diputados y toda la oposición que en la medida que ellos hagan lo correcto y que trabajen en beneficio del pueblo salvadoreño, el Ejecutivo y el Legislativo y todos en las instituciones vamos a llevar una armonía total, porque nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño. Lo voy a plantear de esta manera, Mario. Hay una diversidad de representación de intereses en la Asamblea Legislativa, en donde están involucrados quienes financian a los partidos políticos, los sectores políticos, económicos, religiosos que representan, y tú me mencionás, no vamos a negociar, sino que a establecer acuerdos, pero establecer acuerdos implica un proceso de pláticas, de diálogos o de negociaciones, y cuando me refiero a negociaciones, no necesariamente cosas abajo de la mesa, sino temas de proyectos de leyes que se pueden desarrollar en la Asamblea, parte de la política. Y tú lo has dicho correctamente, los grupos de intereses existen, están ahí. Es decir, Arena, y para nadie creo que es pues una sorpresa decir que Arena se debe al gran capital que además ha sido voraz y se ha beneficiado del Estado y se ha beneficiado de los gobiernos de Arena en el pasado. Y muestra de ello son las privatizaciones en favor de esas cúpulas, ¿verdad? Y esos grupos de interés que al final terminan siendo financistas de Arena. El FMLN se creó una argolla de poder en la que no podía entrar ninguna militancia ni ninguna persona que disintiera con ellos, y ellos prácticamente, el discurso era uno, pero la forma en la que ellos se desenvolvían en la vida, pues es muy distinta a eso. Entonces, estas personas tienen sus grupos de interés, tienen sus intereses, son legítimos si ustedes los quieren ver así, no representan al pueblo salvadoreño, eso se los podemos asegurar, pero nosotros no vamos a caer en esas negociaciones porque no nos debemos a ellos. Nosotros, como Nuevas Ideas, jamás pactamos con nadie en toda la campaña. Nosotros no debemos al gran capital, nosotros no tenemos grupos de interés, nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño eligió a Nayib Bukele como presidente, y en la medida que ellos hagan su trabajo y beneficien al pueblo salvadoreño, nosotros no tenemos ningún problema. Es más, creo que para El Salvador sería sano una renovación de esos partidos. Lamentablemente creo que esas marcas ya están perdidas, tanto Arena como el FMLN son el pasado, y la renovación ha venido para quedarse, y no solo eso, sino que creo que van a haber actores políticos nuevos en el futuro, y estos partidos pues van a tener el destino de PDC, PCN, que ya todos lo conocemos. Lo planteo de esta manera, Federico, y luego vamos cambiando de temas. En la Asamblea Legislativa, y he insistido en este tema porque es el establecimiento de acuerdos me refiero presupuestos, aprobaciones de créditos y otros ámbitos de política pública que pasan por la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes consideran que hay interlocutores en los otros partidos políticos para establecer este tipo de acuerdos? Digamos, no utilicemos la palabra negociación,
la palabra acuerdos. Por ejemplo, pienso, Óscar Ortiz, por ejemplo, puede ser un interlocutor con el cual ustedes pueden trabajar con el FMLN, por decir un nombre. Podría ser. De hecho, con él vamos a tener que trabajar parte del equipo de transición, por darte un ejemplo. Es que no es un tema de que nosotros estemos renuentes a no tener diálogos o a tener, digamos, acuerdos que son necesarios. La cosa es bajo qué términos, no bajo ningún término de que sea, como dijo Mario, debajo de la mesa, o tú me das esto y yo te doy lo otro, sin tener mayor claridad hacia la población, intereses de X o Y índole, eso no, sino que son acuerdos en los cuales van a beneficiar al pueblo salvadoreño. Y ellos también, como insistimos, ellos tienen que haber entendido el mensaje, porque viene el 2021 y estoy seguro, eso desde ya te lo vaticino, vamos a tener una gran mayoría en la Asamblea Legislativa, precisamente porque esas marcas de esos partidos políticos, Arena y el FMLN, ya están desgastados. Ya pasaron 30 años, el fin de semana pasado con las elecciones nosotros como país y como salvadoreños les dijimos ya basta. Fue un golpe en la mesa y decir ya no los queremos, ya les dimos 30 años de oportunidades y no hicieron nada más que enriquecerse las cúpulas, hacer negocios entre ellos, darles empleos a sus familiares y a sus personas allegadas. Entonces ya el pueblo salvadoreño ya le dimos vuelta a la página. Es la época ahorita de ya pasar la página de la guerra realmente, y ahora venimos con la época de la reconstrucción verdadera del país. Otro aspecto que quiero consultarles para hacer la transición a otras temáticas que me gustaría platicar con ustedes, Mario y Federico, es el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, también señaló que esperan una ruta independiente en política exterior, y una de las primeras decisiones que va a marcar es si habrá una ruta independiente, es mantener relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Lo consulto para Nuevas Ideas. ¿Es estratégico mantener la relación con China Popular o se regresa a Taiwán? Bueno, primero no sé por qué lo dijo él, porque quien va a decidir eso es el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Número uno, si se mantiene o no se mantiene. Número dos, ahorita fuera muy prematuro decirte si nos vamos a quedar con Taiwán o China, porque ya todos lo sabemos, no fuimos informados en su momento de cómo fueron esas relaciones, cuál es el beneficio que realmente se acordó para el país. Aparentemente fueron beneficios para cúpulas o partidos políticos. Lo que hemos visto, 6 millones de libras de arroz precocido que ocupó el FMLN para hacer proselitismo. Incluso Arena también fue beneficiado para hacer proselitismo con esas mismas libras de arroz. Entonces, ¿qué es lo que realmente le ha traído beneficio al país o le va a traer de beneficio? Es fácil poner las cosas en la balanza, transparentarlo a la población y decirle, bueno, estos son las mejores decisiones por los intereses nacionales por los cuales nos vamos a quedar con China o nos vamos a quedar con Taiwán. Obviamente no hay que desmeritar que China es la segunda potencia mundial ahorita, y Taiwán ha sido un amigo realmente bastante solidario con El Salvador. No obstante, ha tenido unas prácticas que el Partido Arena, ya sabemos que Francisco Flores metió mano en ese dinero, y el Partido Arena. Pero es de ponerlo en la balanza. Ok, debo hacer una pausa y seguimos abordando otros temas de la realidad política. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Federico Anliker, secretario general de Nuevas Ideas, y Mario Durán, secretario de Asuntos Legislativos también de Nuevas Ideas, sobre este proceso de transición. Y ahora hablemos un poco sobre este punto, Mario. El equipo de transición por el gobierno actual ya está configurado. Ya el presidente de la República mencionó quiénes van a ser las personas que van a hacer este equipo de transición con el equipo y el gabinete del presidente electo Nayib Bukele. En ese caso, les consulto, para Nuevas Ideas, ¿cuál debe ser el perfil de ese equipo de transición? Bueno, tienen que ser personas idóneas, ¿verdad?, para asumir esta transición. Lo que sí te puedo asegurar es que van a cumplir con las expectativas y obviamente vamos a ir a tomar esta transición con detalle, porque de eso se trata. Ahorita nosotros hemos visto algunos movimientos de parte de algunas instituciones que nos han llamado la atención y que el presidente electo ha denunciado en redes sociales, y por eso es que nosotros tenemos que ir a ver esto con detalle. Han sido, ya 10 años, ¿no?, en que el FMLN se ha encontrado en el poder,
Y muchas cosas se han hecho ahí y las personas lo saben, las personas que se encuentran en las instituciones lo saben. Entonces nosotros vamos a tomar esa transición con ese detalle que es lo que merece el pueblo salvadoreño, y si ellos se muestran transparentes y pues abiertos, no va a haber ningún problema con eso. Nuevas Ideas tendrá representantes en ese equipo de transición y Gana también tendrá representantes. Nuevas Ideas, mira, tanto Nuevas Ideas como Gana pueden estar, la decisión es exclusiva del presidente electo. Hacía esta consulta, Mario, porque también en declaraciones que brindó a los medios de comunicación, el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, mencionó: sabemos que en Gana hay disposición de participar, pero evidentemente hay que preguntarle al presidente electo, mencionaba, pero tiene una información en la cual hay representantes del partido Gana que podrían estar interesados del equipo de transición. Bueno, por eso les consulto a ustedes, porque son como ya lo decía Lorenzana, hay que preguntarle al presidente electo. Él es la única persona que va a tomar esa decisión, Carlos, y pues así debe de ser, ¿no? Él tiene que poner las personas idóneas para esa transición. Siguiendo entonces con este tema, Federico, desde Nuevas Ideas, ¿cuáles son las prioridades en ese equipo de transición? Es decir, los planteo como secretario general del partido político, ¿cuáles son los temas que deben marcar este equipo de transición? A ver, vamos a hablar cronológicamente. Hace 2 días los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya firmaron el acta de los resultados finales del escrutinio final. Esto conlleva a que el día viernes a las 10 de la mañana se le van a dar ya las credenciales al presidente electo Nayib Bukele. Escuché en unas declaraciones también que el secretario Lorenzana dijo de que iban a esperar hasta el viernes para ya darle un poquito más de continuidad al proceso. Sí. Y como tal cual dijo Mario, es exclusivamente decisión del presidente electo quién va a componer tanto el gabinete como el equipo de transición, ¿verdad? Exclusivamente al 100% de él. Así esta consulta, y para remontarnos cuando fue la transición entre Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, allá por 2009 se denominó el acuerdo de mesa limpia, pero era básicamente para tener programas de financiamiento público. Por eso los consulto, Federico, es qué temas son prioritarios, porque vendrán muchos elementos de finanzas públicas, proyectos, endeudamiento, o sea, pago de deuda o endeudamiento para programas públicos. Hay que comenzar de que el proceso sea transparente, limpio, expedito, lo más que se pueda, porque el tiempo, pues 1 de junio ya tenemos que estar ahí en el gobierno. El secretario Lorenzana decía de que por las declaraciones que estaba mencionando Mario, que hizo el presidente electo, que si esto llevaba a un tema de entrampamiento. Y yo contesté, esto no tiene nada que ver con decir de que queremos ordenar la casa. Y precisamente eso es lo que vamos a llegar a hacer. Primero, vamos a llegar sin revanchismos. Segundo, los funcionarios digamos, públicos que están actualmente no tienen por qué temer, a excepción, claramente a excepción de los que han sido parte de estos movimientos que estamos investigando, tanto el que los ha hecho como el que se ha prestado, pero no el funcionario público normal y corriente. Obviamente él, si ha hecho bien su trabajo, al contrario, se le va a propiciar y se le va a mejorar sus condiciones laborales. Y lo único que les ha pedido el presidente electo es de que obviamente no roben y que también ellos puedan servirse y abocarse a la población salvadoreña en brindar un buen servicio. Esa es parte de entrada para que todo el proceso a lo que nosotros podamos llegar, obviamente son 10 años de un gobierno del FMLN y quizás vamos a encontrar problemas de más de 10 años, porque el FMLN lo que hizo fue administrar la corrupción de los 20 años de Arena. Entonces, esto ha sido una maraña que vamos a encontrar, que no va a ser fácil, pero si tenemos las puertas abiertas para que nosotros de buena voluntad y ellos de buena voluntad nos den la información, así como experiencias que hemos tenido nosotros en la Alcaldía de San Salvador, tal cual cuando llegamos y cuando entregamos, pues eso es lo que esperamos también en este proceso. Básicamente, Federico, entiendo que es uno de los principios es transparencia, van a divulgar lo que se aborde ahí, y también entiendo es gestión de fondos públicos, o sea, cómo se han manejado los fondos públicos por Casa Presidencial y por las distintas entidades ministeriales. Eso sí, entiendo que es prioridad. Y se va a investigar a fondo, como repito, y va a ser penado por la ley quien haya hecho movimientos que no van de acorde a la ley que no lo permite. Ok, vamos a hablar justo de ese tema en los siguientes bloques. Me gustaría hacer un poco de hincapié en lo que Federico apuntaba en este momento. Todos los funcionarios públicos pueden estar seguros que con la llegada de Nayib Bukele va a haber estabilidad laboral. Pero también todos los empleados públicos saben a quiénes nos referimos cuando hablamos de personas que han hecho movimientos extraños. Hay personas con plazas fantasmas en el gobierno que esperamos que la ciudadanía, los empleados públicos nos ayuden a denunciar y de esa manera identificarlos. También hemos podido observar movimientos
y nos han hecho saber de personas que se encontraban en jefaturas y de repente se han movido a puestos técnicos, nivel 4, nivel 3, 2, 1, y solamente para quedarse enquistados en cargos superiores. Cargos superiores, lo cual no se vale. No se vale porque ellos no han servido de buena manera y todavía quieren seguir chupando del Estado. Es decir, estas son las personas que hay que identificar y la ciudadanía nos está ayudando a hacerlo, o sea, nos está denunciando día con día de las diferentes instituciones públicas. Eso es lo que tenemos que ir a observar. Por supuesto que no vamos a poder permitir que una persona que no llegó a trabajar en los últimos 10 años en el gobierno aparezca de la nada marcando una tarjeta en una institución pública. Eso es ridículo. Y las personas saben a quiénes nos referimos. Y, ojo, han saltado algunos defensores de estas plazas, porque hemos podido observar incluso una campaña de parte del FMLN que se muestran indignados porque nosotros señalamos a estas personas. No vamos a permitir que puestos fantasmas en el gobierno sigan existiendo. Pongámosle nombres, Mario. ¿Quiénes son? Eso te lo vamos a adelantar ya en unos cuantos días. Hay un asunto, y por qué insisto con este tema, Mario. En un tuit, Nayib Bukele, el presidente electo, mencionó que están contratando personal nuevo, cambiando plazas a la ley de salario, vaciando militantes en el Estado, y que tampoco incrementando salarios. Es que tampoco se tratan de 2 o 3 movimientos, Carlos. Estamos hablando de un patrón, entonces. Estamos hablando de un patrón en diferentes instituciones públicas, si no es que en todas. Ya son clanes. O sea, es una cuestión, mira, yo creo que para ti como periodista, y tú lo sabes muy bien, tienes información que te llega de todas partes, esto es real, esto se ha dado, y lo sabemos todos, y lo sabe la población, lo saben las personas que nos están viendo a través de la televisión. Esto no se puede seguir permitiendo. Es hora de hacer una nueva forma, es una nueva forma de hacer política. Esto ya cambió, y las personas que se encuentran enquistadas y que son de partidos tradicionales y que no les ha cambiado ese chip, deberían de irse dando cuenta de lo que en verdad está sucediendo, porque la población ya no va a permitir eso. Las redes sociales incluso, Carlos, han venido a ayudar a que todo eso se vaya haciendo más evidente. Hoy un político, un diputado no puede hacer lo que quiera como antes, es decir, la población está fiscalizando en todo momento y así debe de ser. Ya que lo menciona Mario, y para efectos que la audiencia lo conozca, a los electores, los seguidores de Nuevas Ideas y de Nayib Bukele, ¿cuál es la evidencia que ustedes disponen de estos movimientos? Porque me mencionan clanes, me mencionan patrones, entonces, ¿qué tipo de evidencia disponen ustedes? Nos estamos documentando, Carlos, y en su momento tiene que suceder que vamos a exponer todas estas situaciones. Eso ¿verdad? es importante. Es importante aclarar de que nos estamos documentando. Aquí no estamos basándonos en supuestos, sino que hay documentos con nombres y apellidos. Bueno, de hecho hay actas también que están cambiándole fecha al pasado. Hay un montón sin fin, aumento de salarios, plaza fantasmas, etcétera. Y miren, y por más insultos, porque han habido insultos hacia el presidente electo, por más lloriqueos y cartitas que estén sacando, no nos van a parar de denunciar y que sea penado por la ley, porque eso es lo que el pueblo está exigiendo, que haya transparencia y que haya un combate real a la corrupción que está enquistada de años en estos gobiernos anteriores. Lo planteo de esta manera, Federico, el presidente electo o su círculo cercano o ustedes como Nuevas Ideas le solicitaron información al Ministerio de Hacienda sobre estos movimientos. ¿Por qué lo consulto? Porque el decreto 219, que le da la fuerza a la ley de salarios o la aprobación de la ley de salarios, ahí establece básicamente que la autorización de todas las plazas vacantes es bajo la decisión del Ministerio de Hacienda. ¿Le solicitaron a usted información? De hecho, cuando el presidente electo hace el llamado, creo que a las 2 horas el Ministerio de Hacienda ya se estaba pronunciando, ¿verdad? Sí. Lo cual me parece muy bueno. Esperamos que también ellos realmente colaboren en este proceso, porque ellos son parte fundamental, si ellos son precisamente los que, como tú dices, son los que aprueban o desaprueban. Entonces, vamos a estar muy de la mano con ellos, esperamos, en este proceso de transición, para poder atacar de raíz esos problemas que son intolerables. En ese decreto, en el 218, en el 219, que tiene que ver con la ley de salarios y con el presupuesto, se menciona que uno de los aspectos claves para el gobierno saliente es la política de ahorro y eficiencia en el gasto del sector público. Ese, imagino, Federico, será uno de los temas que se van a discutir en este gabinete o en este equipo de transición, porque es básicamente donde establece en dónde se recortan fondos, hasta dónde se pueden utilizar y el mecanismo de eficiencia en el gasto. Es que es necesario, ¿verdad? Sabemos que las finanzas no están muy sanas, pero también tenemos que identificar, no solo llegar a recortar donde no hay que recortar posiblemente, hay que llegar al grano, a la raíz, donde realmente hay que combatir y dejar precedente que no vuelva a pasar. Eso es lo importante. Muy bien, debo hacer una pausa, seguimos discutiendo otros temas en instantes. Volvemos.
Seguimos hablando con representantes del partido Nuevas Ideas, Federico Anliker y Mario Durán. Mario, otro aspecto es el tema del gabinete. Ya les han consultado varios aspectos sobre ello. Ustedes ya han dado la postura que es el presidente electo el que brindará la información y evidentemente hay que estar a la expectativa de ello. Pero se los consulto bajo la perspectiva de Nuevas Ideas, Mario. ¿A Nuevas Ideas le interesa participar y estar representado en el gobierno? Por supuesto, yo creo que es legítimo. Nuevas Ideas es el partido del presidente de la República y creo que hay mucha expectación en esto. Pero yo te digo, más allá de lo que se quiera, es lo que se necesita. El país necesita personas idóneas que asuman esos cargos y eso creo que tiene que ser el rumbo de este país. Y el presidente electo, Nayib Bukele, sin duda va a tomar la mejor decisión para conformar estos gabinetes. César Chicas en Twitter nos pregunta, ¿cómo van a evitar en Nuevas Ideas que el Estado se llene de militantes? ¿Qué procedimientos van a seguir y cómo va a garantizar a los mejores en el Estado? Es que ese es el estudio que ya se está haciendo. Precisamente por eso no te podemos adelantar los nombres, porque se está generando todo un estudio alrededor de quiénes son las personas que van a ocupar estos puestos y que la población esté segura que van a ser las personas idóneas. Uno de los retos que aparece aquí, Federico, en la configuración de un gabinete es tener los mejores perfiles, perfiles al frente de diversas carteras del Estado que tomen las mejores decisiones. En ese caso, Federico, ¿cómo se configura un gabinete con los mejores perfiles considerando un salario competitivo? Hay personas que dirán, a ver, por el salario que se tiene en este momento, evidentemente sin sobresueldo, sin nada de esto, no me voy a arriesgar por un cargo que significa muchas presiones y que también tiene un desgaste político y personal. Sí, mira, son en base a dos vías, agregándole un poquito a lo que estábamos hablando. Personas idóneas, y lo voy a aclarar, porque yo he dicho que personas de derecha, de izquierda, posiblemente nunca han participado en la política. No es que vamos a reciclar gente de Arena o del FMLN, ojo, sino que vamos a tener gente que no importa su ideología, así como es nuestra ideología de este movimiento ciudadano, en la cual es de puertas abiertas y que lo único que les pedimos es que sumen y que no resten. Y por el otro lado, bien tú lo dijiste, los salarios obviamente no son competitivos en el gobierno como en la empresa privada. Y quien quiera hacer dinero es válido y ahí está la empresa privada para hacerlo, ya sea como empleado o como inversionista o emprendedor, como sea, y es válido. Pero el gobierno no es para hacer dinero ni para enriquecerse, es para servir al pueblo salvadoreño. Entonces, hay mucha gente, Carlos, de que ven más allá del dinero, sino que ven lo que pueden aportar para su patria, porque nosotros amamos nuestro país y lo hemos visto cómo ha sido desangrado por estos funcionarios que lo único que han hecho es enriquecerse y hacerse millonarios con el pueblo, con el dinero del pueblo. Entonces, cuadros hay, Carlos. Claro, sí, no puedes equiparar, y es una realidad, los salarios, porque aquí no hay una ley de la función pública, por decirte algo. Pero sí, cuadros hay, y que sean los mejores cuadros técnicos de honradez, con honradez también, que sea comprobado que no tenga actos de corrupción en el pasado, van a ser fiscalizados en el presente y en el futuro, tenlo por seguro. Hay un aspecto aquí, y hacemos la transición a otro tema. Solo un detalle, a ver, porque estaba apuntando también Federico. Es importante reconocer que a través de los últimos 30 años El Salvador ha escuchado discursos de parte de los políticos tradicionales, de los mismos de siempre, y siempre dicen, es que lo importante es servir al pueblo, estamos para servir a la población. Bueno, cuando tenías cheques de $10,000 por debajo de la mesa cada mes, extras a tu salario, cada mes, por 5 años, por 10 años. Así, claro que cuando venían a la televisión y decían eso, fácil, ¿verdad? Pero el punto es que hoy por hoy eso es una realidad. O sea, el funcionario que quiera servir, a la persona, el ciudadano que quiera servir al pueblo salvadoreño, va a estar bajo las reglas, bajo la ley. No podemos nosotros permitirnos prácticas del pasado. Eso ya terminó. Y en esa medida nosotros tenemos que ser consecuentes con el discurso. Es decir, si al final han venido tantos políticos y han desfilado por aquí, Carlos, y han dicho que quieren servir a la población, y con esos salarios y por debajo de la mesa otros salarios, por supuesto, sencillo, pero hoy viene la persona que quiera trabajar, y te aseguro que hay ciudadanos con grandes capacidades que dicen, al salario que está por supuesto, 5 años, yo voy a servir a mi pueblo 5 años, por supuesto que lo hacen. Básicamente con la tabla salarial que está, es con la tabla que van a trabajar, y esas son las personas que quisieran o estarían interesadas y que ustedes busquen, y luego de la identificación de esos perfiles pueden asumir los ministerios, viceministerios, autónomas con los salarios que formalmente están establecidos.
Yo te voy a hacer una pregunta. Y no así debe de ser, pues. Y no siempre tuvo que ser así. Entonces. Ok. Hay una pregunta que de Bessie Ríos. ¿Piensan reciclar funcionarios de este gobierno como Fortín y Tarsis? Ya lo dijo. Ya lo aclaré y permíteme volverlo a aclarar. Ok. Aquí no vamos a estar reciclando. Y de hecho yo he estado escuchando esos nombres y no sé por qué, pero tajantemente no, porque obviamente no cumplen los requisitos que los que te hemos estado diciendo para los perfiles de los que queremos que estén en nuestra cartera de gobierno. Otro de los temas... Un saludo a Bessie Ríos, por cierto, que siempre está ahí activa en las redes sociales. Bueno, otro de los temas que quiero platicar con ustedes es Nayib Bukele, el presidente electo, se ha reunido con la embajadora de Estados Unidos, Jean Maynes, y uno de los temas es, se los consulto, uno de los temas que se discutió con la embajadora fue el proyecto de ley de función pública. Federico. Fíjate que fueron 3 horas. Fueron 3 horas, un poquito más de 3 horas. ¿Usted estuvo ahí? No, yo no estuve. Okay. Fue una reunión entre ellos nada más, fue una reunión bilateral. Pero más allá de eso, lo que se discutió es fortalecer los lazos de amistad y de cooperación entre Estados Unidos y El Salvador. Tú sabes que en estos 10 años el gobierno actual pues, ha actuado de una forma un poquito en contra de las políticas de Estados Unidos, como apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, por ejemplo, o de Ortega. Y lo cual nosotros condenamos los dictadores, condenamos esos actos que van en contra de los derechos humanos, etc. Entonces hoy es tiempo, en nuestra agenda internacional va a ser prioridad el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Y dentro de ese marco se hablaron distintos temas de cooperación, en fin, un montón de temas, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que fortalecer las relaciones con Estados Unidos, es evidente. Sí. Son 3 millones de salvadoreños en la diáspora, 3 millones de salvadoreños que han sido expulsados, y si ustedes hacen bien la cuenta, en los últimos 30 años, porque ni siquiera en el tiempo de la guerra la migración fue tan grave como lo que ha sido después de los acuerdos de paz. Y esto se debe a 2 cosas, seguridad y economía. Aquí no hay trabajo para la gente, aquí no hay seguridad para las personas, y en esa medida nosotros tenemos que generar alianzas muy estratégicas y fuertes con el gobierno de Estados Unidos, que es además nuestro primer aliado. Hay 2 temas en particular, ya que sale el tema de política exterior, Mario, es primero el TPS y su cancelación, que se va a dar justo cuando ustedes ya estén en el ejercicio del gobierno, y el otro tema es la relación con China Popular. Imagino que habrán sido temas de discusión porque son asuntos de política exterior y que la Embajada de Estados Unidos ha estado insistiendo desde diferentes espacios y divulgación en sus redes sociales, Federico. Sí, lo que pasa es que, mira, tiene que haber un compromiso, y esto yo te lo pongo como un ejemplo. En el pasado Estados Unidos, si te daba $100 y era para que tú fueras a estudiar, por ejemplo, y te ve que con esos $100 te fuiste al restaurante y te fuiste de fiesta, a ellos evidentemente no les gustan. ¿Cómo se traduce eso? La corrupción enquistada de este país. Hay un compromiso en el combate a la corrupción, incluso el proyecto de las ICIES. Un proyecto muy respaldado por Estados Unidos, no de ahorita, sino que de años atrás. Lo que pasa es que los gobiernos anteriores le temían y por eso siempre fueron esquivando. De hecho, las ICIES se ha aprobado más del 90% de los salvadoreños. Me recuerdo hace 2 años que hicieron una encuesta muy seria. Hay un compromiso, y ese es otro tema que se tocó, el combate a la corrupción. ¿Y a qué deriva esto? Obviamente, si ya el dinero que podemos tener de muchas formas de cooperación de parte de Estados Unidos, eso es para ayudar a generar oportunidades en el país y que ya no exista la migración que estamos pasando día con día, que se están yendo 300 o 500 personas, lo cual también Estados Unidos dicen, miren, ya no queremos recibir tanto persona ilegal en nuestro territorio. Pero entonces ahí es cuando tienen que haber esos acuerdos de entendimiento y un compromiso en decir, bueno, está bien, pero ayúdennos a generar las condiciones para que la gente no tenga que salir forzada del país, sino que puedan quedarse en nuestro territorio y obviamente también progresar, ¿verdad? Que les dé la oportunidad esta tierra que los vio nacer. El primer compromiso es de los salvadoreños. Yo te voy a decir algo. Nosotros tuvimos un candidato a la presidencia que fue canciller por 9 años. Estamos claros, ¿verdad? ¿Cuántos salvadoreños votaron en las elecciones anteriores del extranjero? ¿Cuántos fueron? ¿A cuánto llegó? 4.000 personas. Creo que ni siquiera llegó a 4.000. De 3 millones de salvadoreños, solo 4.000 pudieron ejercer el voto. Menos de 4.000. ¿Qué significa eso? Hizo un buen trabajo. Nosotros le estamos dando una oportunidad al salvadoreño en el exterior que se siente identificado con su país, que pueda tomar decisiones sobre su país. No. Y de eso son cómplices todos los que han estado en el bipartidismo. Los mismos de siempre no querían que el salvadoreño en el exterior votara. Tú hablabas del TPS. El TPS era temporal. Desde el momento en que se dio, se debieron de haber empezado a crear condiciones en El Salvador para que cuando estas personas retornaran, se generaran,
vinieran a trabajar y se sumaran a las actividades productivas, exactamente. ¿Y qué hicieron? 16 años duró. ¿Qué hicieron todos los gobiernos de ARENA y del FMLN en favor de los salvadoreños en el exterior? ¿Quién no tiene familia en el exterior? Todos los salvadoreños tenemos un amigo, un conocido, un primo, un hermano, un padre que se encuentra en Estados Unidos. ¿Por qué este país le niega la oportunidad de retornar en condiciones favorables? ¿Por qué no hemos trabajado? Si hubiésemos iniciado hace 30 años, este país sería distinto. Salió un tema, porque lo mencionó Federico, de las CICIES. Entiendo, usted me dirá si es así o no, Federico, la Embajada de Estados Unidos les trasladó que el gobierno de Estados Unidos les va a apoyar en el tema de las CICIES. ¿Lo entiendo de esa manera? No, y no solo el gobierno de Estados Unidos, también la OEA, las Naciones Unidas. Lo que pasa es que es un tema bien relevante, porque en este país sí ha existido demasiada corrupción, que lo cual afecta también las políticas de esos países internacionales por el tema de migración. Entonces, precisamente porque por la corrupción no ha habido oportunidades en este país. Entonces, para ellos es un tema de agenda muy importante y para nosotros también combatir la corrupción. Así que vamos muy de la mano y vamos muy en sintonía, avante trabajando ese proyecto que va a ser de las primeras cosas que se van a hacer en este gobierno de Nayib Bukele. Cierro la entrevista con esto, Federico. ¿Cuánto fue el monto de la campaña presidencial y quiénes fueron los financistas principales? Le voy a explicar. Nosotros yo voy a hablar como secretario de Nuevas Ideas. Gana fue el partido, el contendiente que fue el oficial a las elecciones. Se hablan de distintos montos y han estado enfocándose mucho, por ejemplo, en montos de pauta publicitaria. Pero ustedes que están en los medios, ustedes entenderán de que agarran los montos por decirte un ejemplo, el costo unitario por spot. Pero a la hora de una campaña tú compras por paquetes. Eso te reduce un 40, 50, 60% el precio. Obviamente ese es un tema que lo ha manejado el partido Gana. Hablándote yo, como secretario general de Nuevas Ideas, nosotros hemos tenido ayuda de distintos sectores, sobre todo hermanos que están en Estados Unidos, en el exterior. Que son los que han contribuido. Que han contribuido y está transparentado. Se les ha dado su recibo de donación y está registrado en el Ministerio de Hacienda y ahí cualquiera puede ir a ver. Todo se ha transparentado de parte nuestra. Lo planteo de esta manera para efectos de transparencia, Mario, es entonces el partido Gana tiene la obligación de divulgar los financistas y montos por la participación en las elecciones y Nuevas Ideas en el tema de la contribución que ustedes recibieron, como Federico lo menciona, pero se va a divulgar ambas partes. Yo te voy a decir, primero que todo, agradecer al hermano del exterior que sí contribuyó en esta campaña electoral, pero yo te voy a decir cómo funcionaba. Nosotros teníamos, cuando se lanzan Nuevas Ideas, empiezan a aparecer en distintas partes del país una gran cantidad de grupos que se forman en las colonias, en los vecinos, en el trabajo, y ellos de repente tenían un padre o un hermano en el exterior y que les decía, yo quiero que apoyen a Nuevas Ideas, te voy a mandar $100. Esta persona agarraba esos $100 y les decía al grupo en el que se encontraba, aquí están estos $100 que me lo manda mi hermano o mi padre, y me dice que apoyemos a Nuevas Ideas, y de repente ese dinero se convertía en pupusas, se convertía en tamales o lo que sea, y empezaban a vender y recolectaban más dinero, se mandaban a hacer sus pulseras, sus camisas. Ese fue el financiamiento. Yo sé que dista mucho de la idea que todas las personas pueden tener de lo que son financiamientos de campañas políticas, pero es una realidad. Eso fue lo que ha cambiado. Las personas quieren sumarse a este esfuerzo porque Nuevas Ideas es un movimiento que va de la izquierda a la derecha, que es transversal, y tú me entiendes perfectamente a lo que me refiero. No se adoptan las extremas. Y aquí cabe todo aquel que quiera trabajar por el país. Y en la medida que nosotros entendamos eso y que esto es un movimiento y que aquí cabemos el 99% de la ciudadanía, ¿verdad? Porque el 1% están en las cúpulas de los partidos políticos, entenderemos de qué va esto. O sea, el financiamiento mayor se debe a la gente. Y nosotros, por supuesto, que vamos a transparentar todo esto. Lo planteo de esa manera por un asunto, Federico, porque, por ejemplo, el establecer una campaña, el tema de estrategas, de conocimiento de información de carácter electoral, el tema virtual, requiere un monto. Y entiendo que también han tenido asesores ustedes del extranjero en la campaña. Entonces, digamos, eso no cobrarán poco para ese tipo de tarea. Mira, ha sido cooperación también. Pero el tema de la autogestión que decía Mario es importante. ¿Y a qué se traduce eso? Mira, Carlos, que nos debemos al pueblo simplemente. Nosotros no somos como los partidos tradicionales que reciben, por ejemplo, un financista que le da $5 millones, por decirte algo, que existen. ¿Tú crees que eso es gratis? Eso es debajo de la mesa y están ya tratando ministerios, licitaciones oscuras, etcétera. Bueno, nosotros al único que nos debemos al pueblo salvadoreño, absolutamente, al 100%. No nos vayamos tan lejos, Federico, Carlos.
¿quién ha sido uno de los mayores financistas de Arena? El Grupo Calleja. ¿Y a quién lanzaron de candidato a la presidencia? Arena. Al que le debían el dinero. Así funciona, así han funcionado ellos. Nosotros no somos de eso. Ok, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gracias, Mario, ha sido un Carlos. gusto. Gracias, Federico, Carlos. ha sido un gusto. Gracias. Y espero que nos volvamos a encontrar en este espacio para seguir discutiendo la coyuntura política y el proceso de transición de gabinete de gobierno. Gracias por haberme Te acompañado. agradezco, Carlos. Muy amables, Carlos. gracias por haber estado conmigo. Una pausa. Regresamos con más entrevistas.